Pide disculpas a Teddy, o tú y Esquiler pueden irse. Mi hermano Mark lo dijo mientras mi hija de 15 años estaba de pie a mi lado, con una toalla de cocina empapada y apretada contra sus muslos. Sus manos temblaban. El café goteaba del dobladillo de su vestido azul pálido, sobre el suelo de madera de mis padres. 10 minutos antes, el hijo de 16 años de Mark, Teddy, había caminado detrás de ella en la mesa del comedor, le había volcado una taza entera de café hirviendo en el regazo, y había saltado hacia atrás riendo. Se encogió, gritó él. Dios mío, ¿viste su cara? Eso fue divertidísimo. Esquiler gritó. No un pequeño gemido de sorpresa, sino un grito. Ella tiró su silla hacia atrás y tropezó hacia la cocina, mientras yo agarraba servilletas. Y mi madre nos miraba, con los labios temblándole como si intentara no reír. Mi padre incluso soltó una risita. Niños, murmuró. Teddy se quedó allí sonriendo de oreja a oreja. Era para reírse de Amy. Relájate. Miré la piel enrojecida que ya aparecía por encima de las rodillas de Esquiler. Luego miré a mi sobrino. ¿Qué demonios te pasa? Esa fue aparentemente la parte imperdonable. No echar café caliente a alguien. No reír mientras lloraban. Sino yo, levantando la voz al chico que lo hizo. Mark se levantó bruscamente de la mesa. No le hables así a mi hijo. Tu hijo acaba de quemar a mi hija. Estaba bromeando. Ella está herida. Teddy resopló. Es una dramática. La cara de Esquiler se descompuso. Fue entonces cuando dije algo que probablemente no debería haber dicho. Si crees que hacer daño a alguien es divertido, Teddy, necesitas ayuda seria. La silla de Mark se arrastró por el suelo. Retira eso. Lo miré fijamente. No, a mí. No. Él se acercó. Vienes a casa de mamá y papá, insultas a mi hijo, montas una escena por un accidente. No fue un accidente, susurró Esquiler. Teddy la escuchó. Volvió a sonreír. Sí, lo hice a propósito. Mi madre sonrió con suficiencia. De hecho, sonrió con suficiencia. Luego dijo, Esquiler siempre ha sido un poco sensible. Algo dentro de mí se quedó completamente inmóvil. Mark señaló la puerta principal. Pide disculpas a Teddy, o te vas. Miré a mis padres. Ninguno objetó. Mi padre recogió su tenedor. Mi madre dobló su servilleta. Teddy parecía encantado. Y de repente comprendí algo que debería haber sido obvio años antes. Creían que yo me disculparía. Claro que lo haría. Amy siempre arreglaba las cosas. Amy pagaba las cosas. Amy suavizaba las cosas. Amy se aseguraba de que nadie perdiera la casa. Amy cubría las emergencias. Amy traía comida extra. Amy contrató a Mark cuando estaba sin trabajo. Amy pagó la Navidad. Amy mantenía a todos cómodos. Por lo tanto, Amy podía ser humillada, porque ¿qué iba a hacer yo? Parar. Tomé el abrigo de Esquiler del respaldo de su silla. Vamos, cariño. Mark parpadeó. Eso es todo. Eso es todo. ¿De verdad te vas por esto? Sí. Mi madre suspiró dramáticamente. Oh, Amy, no conviertas una estúpida broma en otra guerra familiar. Ayudé a Esquiler a ponerse el abrigo con cuidado. Ella hizo una mueca cuando la tela rozó sus piernas. Mi padre finalmente levantó la vista. ¿A dónde vas? A urgencias. Teddy se rió por lo bajo. Lo escuché decir, ¿en serio? No respondí. No cerré la puerta de golpe. No grité. No amenacé a nadie. Llevé a mi hija a que le trataran las quemaduras. Luego, sentada en el estacionamiento de la clínica de urgencias, mientras Esquiler descansaba en el asiento del pasajero con pomada, apósitos y analgésicos, abrí mi aplicación bancaria. Había un pago programado de $4.800. Los atrasos de la hipoteca de mi madre con vencimiento el lunes.
Lo cancelé. Luego abrí la cuenta de ahorros separada que, en broma, había llamado Fondo de Emergencia Familiar H.J. Techner. Mark la había usado 2 veces. Mis padres la habían usado 4 veces. Mi nombre era el único en la cuenta porque, naturalmente, yo era la única persona que alguna vez había puesto dinero en ella. Eliminé todas las transferencias automáticas conectadas a ellos. Luego abrí el documento en mi teléfono que listaba a quien estaba destinado a ayudar el fondo. Mamá, papá, Mark, el hogar de Mark. Borré los 4. Esquiler se removió a mi lado. ¿Estás bien, mamá? Bloqueé mi teléfono. Ahora sí. No supe nada de mi familia esa noche, ni al día siguiente. Y por primera vez en mi vida adulta, no fui detrás de ellos. 2 días después, a las 6:14 de la mañana del lunes, estaba de pie dentro de mi pizzería en el centro de Des Moines, amasando masa antes de abrir, cuando mi teléfono vibró. Un correo electrónico sin asunto. La remitente era la esposa de mi hermano, Rachel. Había adjuntado una carta de 4 páginas. La primera frase me dejó sin aliento. A mí lo que Teddy le hizo a Esquiler no fue la primera vez. Mark y tus padres lo sabían. Soy dueña de una pizzería en Des Moines. Nada lujoso. El horno de ladrillo de Techner comenzó con 12 mesas, un horno de segunda mano, y un préstamo comercial que me hacía despertar sudando durante los primeros 3 años. Ahora tenemos 28 empleados, una multitud a la hora del almuerzo que da la vuelta al mostrador los viernes, y suficientes clientes habituales como para reconocer a la mitad de ellos por lo que piden. La gente asume que ser dueña de un restaurante exitoso significa que el dinero cae del techo. No es así. Los restaurantes devoran dinero. Un refrigerador se estropea, $6.000. ¿Renovación del seguro? Miles. Los precios del queso se disparan. Felicidades. Tus márgenes simplemente desaparecieron. Un mal invierno puede hacer que un negocio sano parezca enfermo. Trabajé 6 días a la semana durante años. Me perdí vacaciones. Viví en un apartamento encima del restaurante cuando Esquiler era pequeña, porque no podía permitirme el alquiler y un gerente a la vez. Su padre se fue cuando ella tenía 4 años. Él envía mensajes de cumpleaños ocasionalmente y tiene opiniones sobre la crianza que de alguna manera, nunca implican criar. Así que en su mayoría, hemos sido Esquiler y yo. Construí mi vida alrededor de 2 cosas, mi hija y esa pizzería. Sin embargo, de alguna manera, mi familia llegó a creer que el dinero que ganaba les pertenecía en parte a ellos. Empezó poco a poco. Mi padre necesitaba $900 para una reparación del horno. Lo pagué. Luego Mark perdió su trabajo en el almacén. Cubrí 2 pagos de hipoteca. El trabajo dental de mamá no estaba completamente asegurado. Cubrí eso. Teddy necesitaba frenos. Mark dijo que andaban cortos de dinero. Puse $2.600 en mi tarjeta. Después de que papá tuvo un susto de salud, creé la cuenta de emergencia. Se suponía que sería práctica. Si algo sucedía, no quería que todos me llamaran por separado, presas del pánico. Cada mes yo ponía dinero en ella. Mark nunca lo hizo. Mis padres nunca lo hicieron. Pero se referían a ella como nuestro fondo de emergencia. Lo noté. Simplemente no lo cuestioné. Esa es la parte vergonzosa. La gente piensa que la explotación financiera siempre es obvia. No lo es. A veces suena cariñosa. Tú eres la responsable. Eres tan buena con el dinero. Siempre podemos contar contigo. ¿Qué haríamos sin Amy? Los cumplidos se convierten en expectativas tan gradualmente que apenas notas la mano deslizándose en tu bolsillo. Mark era 2 años mayor que yo. De niños, él era el niño fácil. Gracioso, atlético, popular. Yo era la chica que trabajaba los fines de semana en un supermercado y llevaba hojas de cálculo. Mis padres adoraban decirle a la gente que Mark era un espíritu libre. Cuando yo hacía algo poco convencional, era difícil. Cuando Mark hacía algo irresponsable, estaba descubriéndose a sí mismo.
Cambió de carrera 6 veces antes de los 40. Yo me mantuve en una industria y construí un negocio. Adivina cuál de los dos era considerado egoísta. Según mamá, yo pensaba demasiado en el dinero. Esto solía surgir 5 minutos antes de que ella me pidiera algo. El pago de la hipoteca de $4.800 era un ejemplo perfecto. Mis padres habían refinanciado su casa hace años, luego pidieron prestado sobre ella para renovaciones que realmente no podían permitirse. Cocina nueva, solarium, sótano terminado. Cuando papá se jubiló antes de lo previsto, los números dejaron de cuadrar. Mamá me llamó llorando. Llevamos 2 meses de atraso. Le pregunté cuánto. Ella dudó. 4.800. Recuerdo haber cerrado los ojos en la oficina de la pizzería. Mamá, te dije el año pasado que este pago era demasiado alto. ¿Vas a sermonearme o a ayudarme? Ayudé. Por supuesto que lo hice. Siempre lo hacía. Mientras tanto, Mark y Rachel vivían a 15 minutos de mis padres, en una casa con un garaje para 3 coches. Cuando pregunté si Mark podía contribuir, mamá se ofendió. Él tiene hijos. Yo también. Eso nunca pareció importar. Esquiler notó más de lo que yo me daba cuenta. Unos 6 meses antes del incidente del café, ella estaba sentada en un reservado después del cierre, mientras yo conciliaba la caja registradora. Estaba haciendo la tarea. Sin levantar la vista, preguntó por qué el tío Mark te llama cuando necesita dinero. Me reí. No siempre lo hace. Sí, lo hace. Es familia. Así que la miré. Ella finalmente levantó los ojos. Él te daría dinero a ti. Abrí la boca. No salió nada. Esquiler me lanzó esa mirada que solo los adolescentes pueden dar a los adultos, cuando nos han pillado mintiéndonos a nosotros mismos. Eso pensé. Le dije que las familias se ayudaban entre sí. Ella se encogió de hombros. Parece que tú ayudas y ellos familia. Me reí de la forma en que lo dijo. No me reí 2 días después del incidente del café, cuando la carta de Rachel llegó a mi bandeja de entrada. Me lavé la harina de las manos y me senté en la oficina. Luego leí, Amy, necesito decirte algo antes de que Mark cambie la historia. Teddy ha tenido problemas durante más de 1 año. No es la actitud adolescente normal. Son bromas crueles. Fue suspendido el semestre pasado por poner un alérgeno en el almuerzo de otro chico, después de que le dijeran repetidamente que el chico tenía una alergia grave. La escuela lo trató como intencional. Mark convenció a tus padres de que eran cosas de chicos. Mis sienes empezaron a palpitar. Seguí leyendo. Hace 3 meses, Teddy derramó sopa caliente por la espalda de una chica en una fiesta de cumpleaños. Mark pagó a los padres de la chica $1.700 por gastos médicos, y los convenció de no hacer de ello un problema mayor. Tus padres lo sabían, porque Mark le pidió prestado parte de ese dinero a tu papá. Me detuve. Sopa caliente, café con 3 meses de diferencia. Pensé en la sonrisa de Teddy. Se encogió. Es divertidísimo. La carta continuaba. Yo quería que fuera a terapia. Mark se negó. Dijo que la terapia le metería ideas en la cabeza a Teddy y le haría sentir que había algo mal en él. Luchábamos constantemente por ello. Luego vino la parte que me hizo agarrarme al borde de mi escritorio. El sábado por la tarde antes de que llegaras, Teddy dijo que iba a hacer saltar a Esquiler, porque ella lo había avergonzado en la escuela la semana pasada. Mark lo escuchó. Tu madre lo escuchó. No sé si pensaron que estaba bromeando. Yo no estaba allí, porque había ido a Cedar Rapids a quedarme con mi hermana, después de otra discusión con Mark. Así que había una razón. Esquiler no me lo había dicho. La llamé inmediatamente. Contestó al tercer timbrazo. Mamá, ¿qué pasó entre tú y Teddy en la escuela? Silencio. Esquiler, él estaba molestando a este chico de primer año. ¿Qué tipo de molestar? Quitándole la mochila, tirándole cosas, llamándole nombres. Y le dije que parara. Eso es todo.
Otro silencio. Se lo dije al maestro. Ahí estaba. Teddy no le había echado café por reírse. Se había vengado. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque ya trabajas todo el tiempo, y la abuela siempre dice que hago las cosas más grandes de lo que son. Cerré los ojos. Mi madre, por supuesto. Cariño, escúchame. Que le digas a un adulto cuando alguien está siendo herido, no es hacer las cosas más grandes de lo que son. Lo sé. No. Necesito que lo sepas de verdad, ¿vale? Y nada de esto fue culpa tuya. Su voz se volvió más suave. Lo sé, pero pude darme cuenta de que no lo sabía. Todavía no. La carta de Rachel tenía más. Y de alguna manera, empeoró. Hay otra razón por la que escribo. Mark piensa que cederás una vez que el pago de la hipoteca de tus padres falle. Anoche les dijo que no se preocuparan, porque Amy siempre vuelve arrastrándose cuando se siente culpable. Tu madre dijo que te llamaría el martes y te diría que corren el riesgo de perder la casa. De hecho, me reí sola en mi oficina, mirando mi teléfono. Me reí. No porque algo fuera divertido, sino porque finalmente ver la maquinaria detrás de años de manipulación era casi absurdo. Luego leí el siguiente párrafo. También me dijo, tu fondo de emergencia tiene suficiente dinero para cubrirnos durante 6 meses si quieres jugar a este juego. Le dije que ese no era su dinero. Él dijo, básicamente lo es. Leí esa frase 3 veces. Básicamente lo es. Hay momentos en que la ira se siente caliente. Este no fue uno de ellos. La mía se sentía fría, organizada, útil. Imprimí la carta de Rachel. Luego llamé a mi contable. Eric, necesito revisar cada pago que le he hecho a mis familiares en los últimos 5 años. Él se quedó en silencio. ¿Todos ellos? Todos. ¿Pasó algo? Sí. ¿Estás bien? Creo que lo estaré para el mediodía. Teníamos números. Mis padres habían recibido $38.420 de mi parte. En 5 años, Mark y su hogar habían recibido $51.860. Eso incluía facturas médicas, reparaciones de coches, deportes juveniles, 2 pagos de hipoteca, parte de los frenos de Teddy, un préstamo para unas vacaciones familiares que Mark nunca había devuelto, y 3 meses de nómina cuando le di un trabajo temporal en la pizzería. Casi $90.000. 90.000. Miré la hoja de cálculo. Eric dijo, Amy, estoy aquí. ¿Quieres que te haga una pregunta que probablemente no debería hacer? Adelante. ¿Por qué? No tenía una buena respuesta. Así que dije la verdadera, porque cada vez que decía que sí, les gustaba por otra semana. Él no respondió. No necesitaba hacerlo. El martes por la mañana, justo a tiempo, mamá llamó. La dejé sonar de nuevo. De nuevo, luego Mark, luego papá. Para la hora del almuerzo, tenía 9 llamadas perdidas. A las 2:17 mamá envió un mensaje de texto, el pago del banco no se realizó. Llámame ahora. No un hola, no un ¿cómo está Schiller? No un ¿se está curando? Era la hipoteca. Esperé 20 minutos y respondí, lo cancelé. Mi teléfono sonó al instante. Contesté esta vez. ¿Qué quieres decir con que lo cancelaste? Exigió mamá. Quiero decir exactamente eso. Estamos atrasados. Lo sé. Lo prometiste. Me ofrecí a ayudar antes de que vieras a tu nieto quemar intencionadamente a mi hija y sonreír con suficiencia. Oh, por el amor de Dios, Amy. Nadie la quemó. Lo estás haciendo sonar como si hubiera sido hospitalizada. Tiene quemaduras de 2º grado. Silencio. Luego, increíblemente bueno, Teddy no sabía que el café estaba tan caliente. Dijo que lo hizo a propósito. Estaba bromeando. Rachel me habló de la sopa. Otro silencio. Diferente esta vez. Pesado. Mi madre lo sabía. ¿Hablaste con Rachel? Sí.
Esa mujer está tratando de destruir el matrimonio de Mark. No. Está tratando de conseguir ayuda para su hijo. No tienes idea de lo que sucede en su casa. Sé lo suficiente. Mamá bajó la voz. A mí, tu padre y yo no podemos absorber $4.800 ahora mismo. Entonces llama a Mark. Sabes que no lo tiene. Entonces vende algo. Ella jadeó. ¿Vender algo? Tienes 2 coches, un barco que papá usa 6 fines de semana al año, un sótano terminado, una cocina que costó más que mi primer horno de pizza. ¿Nos estás castigando? No. Ya no los protejo de sus propias elecciones, Amy. Y el fondo de emergencia familiar ya no está disponible para ustedes. Ella se quedó completamente en silencio. ¿Qué? Los quité a ti y a papá, a Mark y a su hogar de mi plan de apoyo. No puedes hacer eso. Casi sonreí. Sí, mamá. Sí puedo. Es mi cuenta. Somos familia. Gracioso. El sábado me dijeron que le pidiera disculpas a la persona que hirió a mi hija, o que me fuera. Ese fue Mark. Y tú te quedaste ahí sentada. No quería interferir. Interferiste cada vez que Mark necesitaba mi dinero. Ella comenzó a llorar. Años atrás, ese sonido podía hacerme revertir cualquier decisión. Esa tarde solo me hizo sentir cansada. Tu padre estará devastado. Papá se rió. Estaba incómodo. Él se rió. ¿Estás dispuesta a arruinar a esta familia por un error? No. Finalmente estoy respondiendo a años de ellos. Colgué. Esa tarde Mark vino a la pizzería. Por supuesto, esperó hasta la hora punta de la cena. Personas como Mark entienden la influencia. Él asumió que yo no montaría una escena frente a los clientes. Pasó por delante del mostrador de la anfitriona, mientras una de mis gerentes, Louise, intentaba detenerlo. A mí salí de detrás del mostrador. Mark parecía furioso. ¿Me bloqueaste? Sí, tenemos que hablar. No, no tenemos. Rachel te está alimentando de basura. ¿Teddy le echó sopa caliente a una chica hace 3 meses? Su cara cambió ligeramente. Lo suficiente. Eso es complicado. ¿Lo hizo? Fue otra broma que se magnificó. ¿Le pagaste a la familia? ¿Por qué es asunto tuyo? ¿Mamá y papá lo sabían? Él miró a su alrededor. Los clientes comenzaban a darse cuenta. Bajó la voz. ¿Podemos ir a algún lugar privado? No. A mí, viniste a mi negocio. Su mandíbula se tensó. Bien. ¿Quieres hacer esto aquí? Estás destruyendo a mamá y papá financieramente porque estás enojada con un chico de 16 años. No. No estoy pagando las deudas de tus padres, porque son adultos. Ya te comprometiste a ello. Cancelé un pago voluntario. Sabes que la pensión de papá no cubre todo. Entonces debería haber pensado en eso antes de jubilarse anticipadamente. Estás siendo vengativa y crees que mis ahorros de emergencia te pertenecen. Su cara palideció. Rachel lo había citado correctamente. Lo vi darse cuenta. Has estado hablando con mi esposa a mis espaldas. Ella me envió un correo electrónico. Ella es inestable. No entiendes lo que ha estado haciéndole a nuestra familia. A mí, tu hijo intencionadamente vertió líquido caliente sobre mi hija después de amenazar con hacerla saltar. Sabías que tenía problemas de comportamiento. Sabías que ya había herido a alguien de esta manera. Y en lugar de proteger a Schuyler, exigiste que yo le pidiera disculpas a él. Mark se inclinó hacia mí. Mi hijo no es un monstruo. Yo no lo llamé así. Lo insinuaste. Dije que necesita ayuda. Necesita que su familia deje de tratarlo como un criminal. No. Necesita que su padre deje de enseñarle que las consecuencias son una persecución. Sus fosas nasales se ensancharon.
Por un segundo vi la misma expresión que había usado Teddy. Esa mirada de indignación absoluta cuando la realidad no cooperaba. Luego Mark dijo la frase que puso fin a lo que quedaba entre nosotros. ¿Sabes cuál es tu problema? ¿Crees que, porque ganas dinero vendiendo pizzas, eres mejor que todos? Detrás de él, Louise dejó de limpiar una mesa. Me reí suavemente. Vender pizzas pagó tu hipoteca. La cara de Mark se puso roja. De eso estoy hablando. Siempre nos reprochas el dinero. Nunca te he pedido que me devuelvas lo que te di. Tú lo mencionas. Hoy, después de que viniste aquí exigiendo acceso a más. Eres patético. Entonces deja de tomar el dinero de la gente patética. Él se acercó. Louise se movió inmediatamente hacia nosotros. Levanté una mano. Mark, vete. Esto no ha terminado. Financieramente sí. ¿De verdad vas a cortar a tu sobrino? Sí. ¿A tu propio sobrino? Mi hija es mi responsabilidad. Tu hijo es la tuya. Te arrepentirás de esto. No, lo miré directamente a los ojos. Tú sí. Él salió furioso. El restaurante se quedó incómodamente en silencio durante unos 5 segundos. Luego un cliente habitual mayor llamado señor Kessler levantó su rebanada y dijo, por lo que vale, esta pizza es lo suficientemente buena como para arruinar una familia por ella. La mitad del comedor se rió. Yo también lo hice. Y de alguna manera, después de días de sentir que alguien me había desgarrado el pecho, pude volver a respirar. Pero Mark no había terminado. Ni de cerca. 3 días después, el chat familiar del grupo que había silenciado se encendió de repente con mensajes, porque mamá me había vuelto a añadir después de que me hubiera salido. La tía Diane, Amy, he oído que estás amenazando la casa de tus padres por una discusión entre niños. La prima Beth, pase lo que pase, tus padres no deberían sufrir. El tío Ron, llama a tu madre. Está destrozada. Luego Mark, todos deberían saber que Amy le prometió a mamá y a papá que cubriría su hipoteca, y ahora ha retirado el dinero sin previo aviso. Ahí estaba el juicio público. La vieja Amy se habría defendido párrafo por párrafo. La vieja Amy habría explicado, se habría disculpado por el tono, habría proporcionado contexto, habría ofrecido un compromiso. En su lugar, subí una captura de pantalla. La hoja de cálculo que Eric había preparado. 5 años, $90.280. Debajo escribí, ya que todos están preocupados por apoyar a mamá, papá y Mark, agradezco que haya tantos voluntarios. He cubierto $90.280 en 5 años. He terminado. Por favor, coordinen futuras contribuciones entre ustedes. El chat del grupo se quedó en silencio. Luego, la tía Diane se fue. La prima Beth dejó de escribir. El tío Ron reaccionó con un pulgar hacia arriba y aparentemente, decidió que eso era suficiente valor para una tarde. Mark me llamó mentirosa, así que subí los registros bancarios redactados. Él se detuvo. Mamá llamó 20 minutos después. No contesté. Esa noche Rachel llamó. Su voz sonaba agotada. Lo siento. No tienes nada de qué disculparte. Sí, lo tengo. Me quedé en silencio. Yo también. De diferentes maneras. Ella se quedó en silencio. Luego dijo, presenté la demanda de separación hoy. Me senté a la mesa de la cocina. Rachel, no puedo seguir fingiendo que Teddy está bien cuando no lo está. Necesita ayuda. Ayuda de verdad. Y cada vez que lo intento, Mark le dice que lo estoy traicionando. ¿Cómo se lo está tomando Teddy? Esperé. ¿Está Skyler a salvo? Sí. Bien. Que siga así. Había algo en su tono. Suenas asustada. Lo estoy. ¿Qué pasó? Mark le dijo a Teddy que Skyler arruinó a la familia. Por un segundo sentí que mi pulso se había detenido. Él dijo que
Le dijo que nada de esto estaría pasando si Esquiler no hubiera archivado lo de la escuela. Y si tú no hubieras reaccionado de forma exagerada el sábado. Me levanté. Rachel, tienes que decírselo a la escuela. Ya lo hice y los llamaré mañana. Por favor, hazlo. Apenas dormí. A la mañana siguiente Esquiler y yo nos reunimos con la directora de la escuela. Odié esa reunión. No porque nadie nos tratara mal, sino porque vi a mi hija explicar, de esa manera cuidadosa y adolescente, todas las cosas que había minimizado para proteger a los adultos de la incomodidad. Teddy le había tirado los libros de un pupitre, le había enviado mensajes llamándola rata, se había burlado de ella en un chat grupal, les había dicho a sus amigos que ella tenía demasiado miedo para aguantar una broma. Ella había borrado la mitad de los mensajes. Le pregunté por qué ella me miró. Pensé que se lo dirías a la abuela. Eso me rompió algo más eficazmente que el café. Mi propia hija había aprendido que mi familia era un lugar donde la verdad se negociaba. Crucé la mesa de conferencias y le tomé la mano. Lo siento, ella apretó la mía. La escuela se encargó del resto. No voy a fingir que todo se volvió dramático de la noche a la mañana. No hubo coches de policía corriendo por la calle, ni arrestos cinematográficos, ni un juez golpeando un mazo mientras mi familia jadeaba. Las consecuencias reales fueron más silenciosas. Teddy fue suspendido pendiente de una revisión de comportamiento. Rachel lo inscribió en terapia como parte de los acuerdos de separación. Mark luchó contra ella y perdió. Mis padres descubrieron que los bancos no aceptan la culpa como pago de hipotecas. Papá vendió el barco. Mamá vendió su SUV y compró un sedán usado. Retrabajaron la hipoteca. Milagrosamente el mundo siguió girando. Mark tomó turnos extra. Luego un segundo trabajo los fines de semana. También, milagrosamente, sus hijos sobrevivieron a tener un padre que ganara dinero. El fondo de emergencia permaneció intacto. Por primera vez desde que lo abrí, el saldo solo subió. 3 meses después del incidente del café, usé parte del dinero para una emergencia real. La mía. El antiguo congelador industrial de la pizzería se estropeó a las 4:40 de la mañana de un jueves. El presupuesto de reparación fue brutal. Durante 5 minutos miré el número y sentí pánico trepándome por la garganta. Luego recordé que tenía ahorros. Mis ahorros. Pagué la factura. Sin tarjeta de crédito, sin préstamo, sin crisis. Me quedé en la cocina oscura de la pizzería después de que el técnico se fue y casi lloró. Todos esos años había estado manteniendo a flote a los demás, mientras me convencía a mí misma de que no se me permitía tener un chaleco salvavidas. Ese verano, Esquiler y yo tomamos nuestras primeras vacaciones reales juntas. 4 días en Chicago, no en Europa, no en algún resort de lujo, Chicago. Comimos pizza de masa gruesa a pesar de ser dueñas de una pizzería. Esquiler lo llamó investigación profesional. Fuimos a museos, caminamos hasta que nos dolieron los pies. Nos alojamos en un hotel con vistas al río. Una noche nos sentamos junto a la ventana comiendo un pastel de queso de servicio de habitaciones demasiado caro. Esquiler dijo, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Todavía estás enojada con la abuela? Lo pensé. No, en realidad. Estoy decepcionada. ¿No es eso peor? Me reí. Quizás. Ella pellizcó la corteza. ¿Los extrañas? Esa respuesta tardó más. Extraño a quienes creía que eran. Ella asintió como si entendiera exactamente. Luego dijo, no extraño a Teddy. Eso es más fácil. Ella sonrió y ahí estaba. Mi hija se reía de nuevo. No nerviosamente, no porque alguien más estuviera siendo humillado, sino porque se sentía segura. Pasaron 6 meses antes de que viera a mis padres. Papá entró solo a la pizzería. Eran las 3 de la tarde entre el almuerzo y la cena. Yo estaba en la cocina cuando Louise regresó. Tu papá está aquí. Mis ojos comenzaron a temblar involuntariamente. Qué rápido recuerda el cuerpo. Preguntó por mí.
Sí. Me limpié las manos y salí. Papá parecía más viejo. No drásticamente, solo lo suficiente. Estaba sentado en el reservado de la esquina que Esquiler usaba para hacer la tarea. Hola, Amy. Hola, papá. Me quedé de pie. Él miró la mesa. Vendimos el barco. Me enteré. ¿Y la SUV? Eso también lo supe. La hipoteca está al día. Bien. Él asintió. Silencio. Luego tu madre quería que te preguntara si. Casi me río. Por supuesto. Aquí vamos. Él vio mi expresión. No, no dinero. Esperé. ¿Quieres saber si tú y Esquiler vendrán a Acción de Gracias? No. Su cara se descompuso. Amy. Papá, no te has disculpado. Vine aquí, ¿no? Eso no es una disculpa. Él se frotó la frente. Manejamos las cosas mal. ¿Te reíste? Su mano se detuvo. Lo sé. Cuando Teddy quemó a Esquiler, te reíste. Estaba incómodo, así que te reíste. Sí. Luego viste a Mark exigir que yo me disculpara. Él bajó la vista. Sí. ¿Y no dijiste nada? Sí. Me senté frente a él. ¿Por qué? Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Finalmente dijo porque es más fácil contigo. Yo no entendí. Él continuó, siempre has sido razonable. Mark no lo es. Tu madre lo sabe. Yo lo sé. Si desafiamos a Mark, explota. Si te desafiamos a ti, te enfadas. Luego finalmente vuelves y lo arreglas todo. Ahí estaba. No crueldad exactamente. Cobardía. No estoy segura de que dolió más. Así que sacrificaste a la persona con menos probabilidades de castigarte. Los ojos de papá se llenaron de lágrimas. Sí. Asentí. Al menos eso es honesto. Lo siento. Esperé. Él se obligó a mirarme. Lo siento. Me reí cuando Esquiler estaba herida. Lo siento, no la protegí. Lo siento, esperé que siguieras pagando las cosas porque nos convenía. Y lo siento, le enseñé a Mark que siempre lo limpiarías todo por él. Esa fue una disculpa. Una de verdad. No borró nada, pero fue algo. Acepto tu disculpa. Sus hombros se encogieron de alivio. Pero no iremos a Acción de Gracias. El alivio desapareció. A mí aceptar una disculpa no significa fingir que no pasó nada. Entonces, ¿qué pasa ahora? No lo sé. Él asintió lentamente. Luego se puso de pie en la puerta. Se giró. A tu madre le va a costar más decir todo eso. Lo sé. Te extraña. Tiene mi número. Papá esbozó una triste sonrisa. Dijo que dirías eso entonces. Me conoce mejor de lo que ha estado actuando. Después de que se fue, me quedé detrás del mostrador durante mucho tiempo. Louise se acercó. ¿Estás bien? Sí. ¿Familia? Desafortunadamente. Él asintió como si no fuera necesaria ninguna explicación adicional. ¿Quieres que queme una pizza en su honor? Me reí. No. Desperdicio de buena masa. Exactamente. 2 semanas antes de Acción de Gracias, otra carta llegó a mi bandeja de entrada. Durante medio segundo ver el nombre de Rachel me apretó el pecho, pero esta era solo de una página. A mí pensé que debía saber que Teddy me pidió que te enviara esto, porque no se supone que contacte a Esquiler directamente. Su terapeuta sugirió que si se disculpaba, debería hacerlo sin esperar una respuesta. Adjunto lo que escribió. No tienes que leérselo a Esquiler. Esa es tu elección y la suya. Había otro archivo adjunto, una foto de una página escrita a mano.
La letra de Teddy se inclinaba salvajemente por el papel. Tía Amy, sé que decir que fue una broma no la convierte en broma. Lo hice porque estaba enojado con Schiller. Quería asustarla y avergonzarla. Sabía que el café estaba caliente. No pensé en lo mucho que podría lastimarla porque solo estaba pensando en mi enfado. Dejé de leer por un momento, luego continué. Papá seguía diciendo que todos estaban exagerando, y me gustaba escuchar eso porque significaba que no tenía que sentirme mal. Mamá dice que eso no cambia lo que hice. Lo siento, lastimé a Schiller. También lo siento, me reí. Ella no se lo merecía. No espero que me perdone. Teddy. Se lo mostré a Schiller esa noche. Ella lo leyó en silencio, luego me devolvió el teléfono. ¿Qué piensas? Le pregunté. Ella se encogió de hombros. Creo que finalmente dijo la verdad. ¿Quieres responder? No. Está bien. Eso es malo. No, ella asintió. Luego volvió a su tarea. Ese momento me enseñó más sobre los límites que todos los gritos en el comedor de mis padres. Una disculpa no crea una deuda. El perdón no es acceso. Entender por qué alguien te hirió no requiere ofrecerte a ser herido de nuevo. Mi madre finalmente llamó la semana después de Acción de Gracias. Sin manipulación, sin emergencia, sin hipoteca. Se disculpó. Le tomó 23 minutos, varios falsos comienzos y un intento de explicarse que detuve inmediatamente, pero lo hizo. Schiller todavía no quería visitarlos. Yo lo respeté. A mamá no le gustó. Ella también aprendió a respetarlo. Mark nunca se disculpó conmigo. La última vez que supe, les dice a la gente que yo puse a la familia en su contra con dinero. Eso es casi impresionante. La familia no se volvió contra Mark. Simplemente dejaron de poder usar mi billetera como aislamiento de sus elecciones. Cuando mi dinero desapareció, todos de repente tuvieron que experimentar la realidad directamente. Mis padres tuvieron que hacer un presupuesto. Mark tuvo que trabajar. Rachel tuvo que decidir lo que toleraría. Teddy tuvo que enfrentar consecuencias. Y yo tuve que enfrentar la verdad más dura de todas. Yo también había participado en el sistema. Cada vez que pagaba una factura para evitar conflictos, les enseñaba que el conflicto funcionaba. Cada vez que daba dinero después de ser irrespetada, les enseñaba que el respeto era opcional. Cada vez que arreglaba una crisis que no creaba, le facilitaba a la persona que la creaba hacerlo de nuevo. Pensé que la generosidad me hacía una buena hija. A veces solo me hacía útil. Hay una diferencia. Un año después de aquella terrible cena, Schiller me ayudaba a cerrar la pizzería un sábado por la noche. Ahora tenía 16 años, más alta, más segura. Trabajaba en la caja unas pocas horas a la semana porque quería dinero para gastar, aunque sospechaba que la mitad del atractivo era mandar a Louise. El comedor estaba vacío. Las sillas estaban boca abajo sobre las mesas. Estaba contando la caja cuando ella dijo, «Oye, mamá». Sí. ¿Recuerdas cuando Teddy me echó café encima? Levanté la vista. Desafortunadamente eso pudo haber sido lo mejor que nos pasó. La miré fijamente. Esa es una frase inquietante. Ella se rió. No me refiero a quemarme. Me alegro de que hayamos aclarado eso. Me refiero a después. Ella se apoyó en el mostrador. Dejaste de verte cansada todo el tiempo. Bajé la vista al cajón de efectivo. No me había dado cuenta de que ella también había notado eso. Estaba bastante cansada. Siempre estabas resolviendo algo para la abuela o el tío Mark. Cierto. Ahora solo te quejas de los precios de la mozzarella, que son indignantes. Lo sé. Ella sonrió. Luego se acercó al mostrador y me abrazó. Me alegro de que no te hayas disculpado. Se me hizo un nudo en la garganta. Yo también. Después de que ella subió a buscar su mochila, terminé de cerrar. En la pared de la oficina estaba la hoja de cálculo que Eric había hecho casi un año antes.
La había impreso por una razón. No porque quisiera mirar los $90.000 que había gastado, sino porque nunca quise olvidar lo que representaba. El dinero no era la verdadera pérdida. El tiempo lo era, la paz lo era, el autorrespeto lo era. Esos eran más difíciles de recuperar. Antes de irme esa noche, revisé el fondo de emergencia. El saldo era más saludable de lo que nunca había sido. Mamá no estaba en la lista. Papá no estaba en la lista. Mark ciertamente no estaba en la lista. Solo 2 nombres aparecían bajo el propósito de la cuenta. Amy H. Techner, Schiller H. Techner. Durante años había construido un fondo de emergencia para todos, excepto para las 2 personas de cuyas vidas era realmente responsable. Finalmente corregí eso. Apagué la luz de la oficina, caminé hacia el comedor y encontré a Schiller esperando junto a la puerta principal. ¿Lista?, preguntó. Lista. Cerré la pizzería detrás de nosotros y por una vez, ninguna otra emergencia esperaba al otro lado de mi teléfono.